3 palabras clavadas sobre un trozo de papel fino como la piel de una hoja. No es mi hija. La encontró entre los pliegues de una manta empapada de lluvia, enroscada junto a una manita que apenas se aferraba a la vida. El papel parecía más frío que el vagón entero, como si el mismo tren hubiera exhalado la nota y la dejara caer para que alguien la leyera. Jonas Rohr sostuvo la mano de la niña y notó cómo el calor se escapaba de sus dedos. Afuera, el silbido del tren se fundía con el viento. Adentro, el olor a sangre seca, a heno viejo y a tabaco detenido en el tiempo. No era la primera vez que la muerte le rozaba el borde del abrigo, pero esta vez algo en el tórax le apretó con fuerza. La memoria de una promesa dicha en voz baja al lado de una cama que no volvía a despertarse. Habían pasado 3 inviernos desde que Emily cerró los ojos por última vez. Había sido su compañera, la que cosía una vida de retazos con paciencia y le dejó a Jonas, además de su ausencia, una frase que él repitió en noches en que la soledad parecía demasiado pesada. Si alguna vez encuentras a un pequeño sin quien más lo sea, prométeme que no le darás la espalda. No fue una orden. Fue un susurro que quedó como una costura sin rematar en su pecho. Cuando emergió del vagón con la niña envuelta contra su pecho, el juramento le volvió como un peso y como un alivio al mismo tiempo. La niña tenía el cabello pegado al cuero cabelludo por la humedad, la cara enrojecida y una tos que parecía robarle el poco aire que le quedaba. Jonas la llevó a la luz del porche de la estación. Al abrir el pañuelo, los ojos de la niña se abrieron con vacilación, como si buscara una ventana, y encontrara solo campos de trigo mecidos por la niebla. Sobre su pecho, la hoja de papel. Las palabras, impresas con una mano temblorosa, formaban el abismo que separaba todo. No es mi hija. La nota también llevaba algo más. Un renglón en letra apretada que decía, por la promesa de Emily, guárdala. No era una petición. Era una instrucción con la autoridad de alguien que sabía que no volvería para reclamarlas. Margaret, el nombre que apareció en la tinta al reverso, había dejado una evidencia. Una llave oxidada plegada en una pequeña caja de metal, un recorte de periódico y una lista de números que apuntaban a Kansas City. Todo lo que podía atar el pasado a un nombre concreto, todo lo que podría probar que la niña no había sido abandonada por negligencia, sino por peligro. Jonas no era hombre de muchas palabras. La faena del ranchero lo había convertido en una figura de pocas promesas y manos callosas. Ex-ranger en otra vida, había aprendido a medir riesgos y a cargar culpas en silencio. Cuando envolvió a la niña con su propia chaqueta, sintió que cumplía el gesto que Emily le había pedido. No fue épico, no hubo música en crescendo. Fue un movimiento simple. Un hombre, una promesa y una criatura que necesitaba cobijo. La estación de tren de Whitmore no era lugar de grandes actos. Tenía un banco gastado, un cartel con horarios amarillentos y la cúpula de la verja teñida por mosquitos petrificados. Pero había gente que pasaba por allí con historias que los engrandecían o los arruinaban. Esa mañana, la llegada del tren que traía a la niña cambió la inercia del pueblo. Algunos miraron con compasión. Otros, con la mirada afilada propia de aquellos que creen que los problemas ajenos pueden traerles réditos. Antes de que la vida de la niña pudiera apagarse del todo, Jonas consiguió un lugar bajo techo en la casucha de su rancho, al borde del valle. Llevó a la criatura en brazos como si sostuviera la última vela encendida de la casa. Allí, la envolvió entre mantas, encendió un poco de fuego y se sentó a esperar que el humo y la calor devolvieran algún color a sus mejillas. Cuando el doctor Samuel Harland llegó, traía consigo la calma que tienen los médicos veteranos. Manos que saben dónde presionar, palabras que no prometen milagros. Harland la examinó en silencio, midiendo signos, limpiando heridas superficiales, administrando suero y calor. No hubo explicación mágica. Hubo técnica sencilla y cuidado paciente. Rehidratación, un poco de alimento tibio, vendajes limpios y sobre todo tiempo. El doctor dijo con voz baja que la supervivencia, en ese estado, pendía de decisiones pequeñas. La frase sonó tan cierta que Jonas la repitió como una oración secular. Necesita reposo, calor, que la alimenten con frecuencia, dijo Harland. Y alguien que no la trate como un objeto que hay que deshacerse. Los pequeños se apagan si nadie les mira. La mirada del doctor se posó en Jonas con algo que no era juicio, sino confianza frágil. Jonas, que había pasado años desde que le quedó claro que la vida siguió adelante sin su permiso,
Tomó a la niña en brazos y comprendió que debía ser un vigilante nuevo. No un rastro de lo que había sido con Emily, sino el hombre que prometió que nadie quedaría sin abrigo si él podía evitarlo. Las primeras noticias corrieron como el polvo en verano. Clara Whitwell, la maestra del pueblo, y una mujer de ojos tan claros como la cebada en agosto, fue la primera en ofrecer ayuda práctica. Trajo ropas pequeñas, mantas, y una forma de mirar que sostenía más que las manos. Sostuvo la normalidad de la infancia como si fuera un faro. Clara habló con la niña con dulzura, como si las palabras fueran ladrillos para reconstruir una casa destruida. «Se llamará Grace, si te parece», dijo Clara a Jonas, sin esperar respuesta. A Jonas le gustó el nombre. Había algo de sobriedad en él, y a la vez una ligereza que le recordó a Emily cantando una canción de cuna en la penumbra de la cocina. Grace era una promesa en sí misma, una posibilidad de redención y de ternura. Jonas no imaginó que algún día ese nombre resonaría en un tribunal, pero la palabra quedó en la habitación como una vela que no se extinguiría pronto. El sheriff Roy Blackwood apareció con un paso firme y una coraza de oficial que solo se suavizaba cuando miraba a los niños. Blackwood no era de los que se inquietaban con facilidad, pero aquella mañana traía en la palma la perturbación que saben los que velan por el orden. Un documento anónimo que reclamaba la custodia, sellado con un sello del registro del condado, y un nombre que se repetía como un mal augurio: Victor Langford. Jonas no conocía a Langford. En Whitmore muchos lo mencionaban como quien tiene manos en la tierra y en los papeles, un hombre que coleccionaba propiedades como otros coleccionan bestias. No era el tipo de persona cuyo nombre se pronunciara sin que la gente, automáticamente, frunciera el ceño. Blackwood dejó el papel sobre la mesa sin acritud. «Nos llega esto», dijo. «Un reclamo formal para hacerse cargo de la niña. Plantea que tiene parentesco o tutela. Tiene papeles. Nos lo han mandado desde la ciudad». Jonas sintió que el mundo se tensaba alrededor de ese papel. No sabía por qué alguien vendría a reclamar una pequeñez que pudo haber sido dejada por miedo. No sabía qué clase de deuda legal o de cuentas sucias se ocultaba bajo el nombre escrito. Lo único que sabía era que había una promesa hecha por Emily, esa que él llevaba como un ancla, y una nota fría que pedía que la niña fuera resguardada. La carta anónima que había encontrado junto a la nota inicial era otra cosa. Vino a decir que Margaret, la madre de la niña, había dejado pruebas de que la niña estaba en peligro y que había sido forzada a abandonar todo para salvarla. Margaret había sido en su última carta pura urgencia y un largo miedo. Hablaba de nombres, de facturas, de un hombre que no perdona deudas y que tenía formas de desaparecer a aquellos que entorpecían sus planes. No podía asegurar, con un grafismo moderno, lo que había sucedido. Sus palabras estaban llenas de advertencias que olían a huida. «Si algo me pasa, que Jonas sea quien la guarde. Confía en la promesa». La combinación de la nota «no es mi hija» y la referencia a la promesa de Emily dejó a Jonas sin más opciones que tomar la niña bajo su cuidado inmediato. No lo pensó como un acto heroico. Lo pensó como el cumplimiento de un pacto hecho ante el silencio de una mañana en que Emily dejó de respirar. La comunidad no tardó en dividirse. Unos lo llamaron buen samaritano, otros imprudente. Fue en esa grieta donde emergió otra sombra. Victor Langford no era un hombre sencillo. Pronto, la vida en Whitmore se llenó de murmullos. Unos dijeron que Langford tenía abogados que podían reclamar derechos a la protección de la niña. Otros, que sus motivos eran más oscuros y se ocultaban en acreencias, en viejas enemistades y en una sed de controlar. Jonas intuyó que lo que se abría no sería solo una disputa por custodia. Habría nombres que se alinearían en una danza peligrosa: testaferros, papeles móviles, historias de deuda que cubrían delitos mayores. Mientras tanto, la niña, a quien Clara llamaba Grace en voz baja, empezó a mostrar destellos de memoria que eran pequeñas piezas de un rompecabezas. Tarareaba una canción que Emily solía cantar, una nana con acordes torcidos que solo una madre podría enseñar. La melodía se pegó al rancho como una ausencia que se vuelve canción. Cuando Jonas susurró la primera sílaba de la letra, la niña la siguió con asombrosa claridad. Eran fragmentos que podían parecer casuales, pero que para Clara y para Jonas tenían la densidad de lo personal. La misma canción podría ser una llave para probar vínculos, para demostrar que la niña traía en sí la huella de un hogar que no era cualquiera. ¿Lo recuerdas?, preguntó Clara al oído de Jonas una tarde en el porche, mientras el sol caía pesado en el horizonte. Esa nana...
No la conoce cualquiera. Jonas apretó los labios. No era un hombre dado a la esperanza sin fundamento, pero reconocer la canción de Emily, cantada por una voz diminuta y frágil, le dio la sensación de que no todo estaba perdido. Si una melodía podía conectar nombres y recuerdos, quizás podía ser prueba. No científica, no escrita en pericia, sino humana y contundente. En la cocina del rancho, la niña dormía envuelta en retazos. Jonas se quedó despierto, mirando cómo la respiración pequeña hacía subir y bajar su pecho. Recordó a Emily en la penumbra, con el mismo gesto de acunar, con la misma canción en la boca. Recordó su promesa, de nuevo. El juramento que le hizo en la cama del hospital había sido sencillo. Cuida a quien no tenga a nadie. Nunca imaginó que alguna vez tendría que hacerlo en serio, que sus manos tendrían que sostener a una criatura cuyo pasado era un mapa de peligros. Al siguiente día, la presencia de Langford fue más que un rumor. Un corredor de la ciudad, trajeado y con papeles, llegó en un carruaje y pidió hablar con el sheriff. Traía consigo un documento sellado que afirmaba que Victor Langford tenía un derecho de tutela, acto firmado por un notario, y acompañado por una fotografía donde aparecía una mujer que, según la ley, era la madre de la niña. En Whitmore, la ley hablaba con papeles y sellos. El sentido común hablaba con miradas. Jonas no tenía sello. Tenía la promesa y un papel hecho jirones en su bolsillo. «Tendremos que presentar pruebas», dijo Blackwood con la frialdad de quien conoce los procedimientos. «Si Langford tiene documentación, la corte deberá escucharlo. Pero nadie se va a llevar a la niña sin que haya un proceso». Esas palabras, en su aparente equilibrio, escondían una cuenta atrás. Alguien, en la ciudad, había comenzado a mover piezas. No era extraño que la ley requiriera procedimientos. Lo que asomaba peligroso era la posibilidad de que los procedimientos fueran manipulados por dinero y por poder. Langford tenía influencias. Eso lo repetían en voz baja como si fuera una advertencia. Jonas miró su mano, notando los callos en la yema de los dedos, y comprendió que la batalla no sería solo física, sino administrativa, procedural. Tendría que traer pruebas, nombres, papeles, testimonios. Tendría que demostrar que alguien, la madre llamada Margaret, lo había pedido de forma directa, y que la niña corría peligro en manos de quien ahora decía reclamarla. La primera ofrenda de esa disputa vino en forma de un ultimátum. Un mensajero sinvergüenza dejó una nota en la puerta del rancho. 48 horas para presentar pruebas de custodia, o la policía, bajo presión, podría tener que entregar a la niña a quien el registro indique. Jonas sintió que se le helaba la sangre en las venas. No por el juramento, sino porque la ley es una maquinaria que no siempre escucha las razones del corazón. Escucha sellos y firmas. Había que moverse con rapidez, o la promesa de Emily sería arrancada de sus manos por tinta y firma. Antes de que las 48 horas terminaran, Jonas recorrió el pueblo como quien intenta recoger hojas que vuelan. Habló con Clara, que buscó en sus cajones pruebas de identidad, con el doctor Harlan, que redactó un informe sobre el estado de la niña y su evidente necesidad de cuidados continuos, con el sheriff, que prometió no ser cómplice de maniobras oscuras. También hizo lo que los hombres como él no suelen hacer. Viajó a Kansas City para seguir una pista que Margaret dejó en su nota. Una llave, un número de cuenta, un nombre de banco. La idea de cruzar caminos con gente poderosa le producía vértigo, pero la posibilidad de perder a Grace no le permitió pensar en miedo. En la ciudad, los pasillos de oficinas olían a tinta fresca y a ambición. Jonas se movió con pasos torpes entre abogados que hablaban en términos que no le eran familiares. Tutela provisional, expediente, mandato notarial. Entregó la llave oxidada al cajero de un banco viejo, y tras titubeos burocráticos, encontró un testigo. Un viejo empleado que recordaba haber atendido a Margaret años atrás. No era prueba legal definitiva, pero era una hebra. En un cajón del banco, detrás de documentos polvorientos, Jonas encontró una caja con papeles que podían arrojar luz, recibos, un fondo que no justificaba el poderío de Langford. Más importante aún, una carta dirigida a Emily, con letras temblorosas que hablaban del miedo de Margaret y de la promesa que hizo de dejar a la niña con alguien que cuidara de ella. Cada hallazgo era como sumar eslabones a una cadena que debía sostenerse en la corte. Pero Jonas, a su regreso, encontró el rancho más tenso, ojos que lo miraban con lástima, con desconfianza, con admiración. Al anochecer, en la cocina,
La música de la nana volvió a sonar, ahora entonada por la niña, como si intentara apretar los bordes de su identidad hasta que no quedara lugar para la duda. La noche antes de presentarse ante la corte para contestar el reclamo, Jonas tuvo un sueño en el que Emily volvía a la cocina con el delantal manchado de harina. No dijo mucho, solamente puso una mano sobre su hombro, y en su boca había la misma canción de cuna que la niña tarareaba. Cuando despertó, supo que no podía dejar que una firma cancelara lo que era aliento y cuidado. Sabía que tendría que pelear no por la ley en abstracto, sino por la vida concreta de alguien que ahora dependía de él. Las cartas empezaron a amontonarse. Junto al documento presentado por Langford, apareció otro intento por desacreditar la nota de Margaret. Un testigo que afirmaba que Margaret había abandonado a la niña por desesperación y no por maltrato. Otros documentos, trazados con mano firme, insinuaban dobles identidades. Victor Langford empezó a aparecer no solo como propietario, sino bajo otros nombres, como piezas intercambiables de una maquinaria que buscaba controlar lo que tuviera valor, ya fuera tierra, deuda o, en este caso, una pequeña que llevaba en su pecho la canción de una nana. Jonas comprendió que el tiempo corría, y que la forma de ganar sería transformar pruebas frágiles en pruebas contundentes. Había fotografías que Margaret había escondido en la caja del banco, una imagen de alguien con rasgos que podían ser identificados por quienes la conocieron. Había la nana, que Clara podía testificar que solo una mujer concreta enseñaba. Había, sobre todo, la caja de la madre con una dedicatoria dirigida a Emily. No eran pruebas científicas, pero sí eran historias con huellas que podían deshacer la red de mentiras que Langford parecía tejer con habilidad. Esa madrugada, al doblar una manta, Jonas encontró entre las costuras un pequeño medallón con una inscripción casi borrada. Para Emily, con esperanza. Lo sostuvo como si fuera un amuleto. No era más que un pedazo de metal, pero le recordó que la promesa no era una palabra vacía. Era una cadena de actos. Emily le había pedido que cuidara de quien no tuviera defensa. Margaret había dejado la nota y pruebas, asumiendo el riesgo que implicaba huir. Y la niña, aún sin nombre propio hasta entonces, respiraba con la fragilidad de alguien que había sobrevivido demasiado para su edad. El amanecer trajo consigo un rumor implacable. El representante de Langford había ganado tiempo por una maraña legal complicada, y la corte había fijado una audiencia preliminar en 48 horas. Era una lucha contra firmas y sellos, contra abogados que podían comprar la prisa y desestimar lo humano. Jonas, con la voz hecha de decisiones, llamó a los suyos. Clara, el Dr. Harlan, el sheriff Blackwood y un puñado de hombres del valle que no conocían la ciudad, pero sí la justicia elemental, de quien da todo lo que tiene para proteger a un indefenso, acudieron. Antes de entrar en la audiencia, Jonas apretó la nota «No es mi hija» en su bolsillo. No porque creyera en su veracidad literal, sino porque ese papel era el detonante que había hecho visible lo que Margaret había intentado con su último aliento: proteger a su pequeña a cualquier precio. Jonas sabía que la ley miraría papeles, la comunidad miraría rostros. La niña, mirada desde el banquillo, miraría a quien pudiera llamar la familia. Él no tenía más que una promesa y una vida gastada en el campo, pero eso le bastó para saber que no dejaría que una firma cancelara la posibilidad de que Grace creciera. Cuando la puerta de la sala se abrió, la gente del pueblo se dispersó en silencio. El aire olía a tinta fresca y a sudor de nervios. Jonas sintió el peso de todos los ojos sobre la niña. En la entrada, un hombre con traje oscuro y mirada fría, que llevaba un papel con el sello del condado, parecía disfrutar del teatro del poder. Victor Langford estaba allí, o al menos su representante. La presencia de aquel sector de poder en la sala palpitaba como un resultado inevitable de una ecuación que combinaba riqueza con impunidad. Jonas cruzó el umbral con la niña envuelta en sus brazos. No había grandilocuencia, solo pasos firmes y la sensación de que la vida había puesto sobre su pecho una responsabilidad que no estaba dispuesto a soltar. La audiencia comenzaría con formalidades, con preguntas sobre parentesco, con testigos que hablarían desde recuerdos y desde informes médicos. Y en medio de ese tribunal, la nana, la nota y la llave serían pequeñas armas que tendrían que aguantar el embate de argumentos mejor pagados. Si te está tocando esta historia desde algún lugar, dime desde qué ciudad nos miras. Es bueno saber que, aunque contemos estas vidas a la distancia, hay otros rincones donde las promesas aún pesan. Las horas siguientes fueron una sucesión de preguntas, documentos y testimonios que tejían una telaraña en la que, por momentos, Jonas sintió que se ahogaba.
El representante de Langford habló con calma, barriendo con una retórica fría. Tenía la documentación que, en apariencia, probaba un vínculo, una tutela legítima. Presentó facturas, registros de adscripciones y una fotografía que no dejaba claro si la mujer en la imagen era la madre de la niña o alguien con rasgos similares. La defensa de Jonas fue menos pulida pero más humana. Clara cantó la nana en la sala, con la garganta apretada, y la niña respondió con una seguridad que parecía venir de alguna fibra que hemos heredado sin pedir permiso. El doctor Harlan habló de la condición física de Grace, de su fragilidad y de la necesidad imperiosa de estabilidad. El sheriff puso en voz alta las dudas sobre la figura de Langford, sus conexiones, sus movimientos en la región y un patrón de reclamaciones que, a ojos de algunos, olían a conservación de poder más que a amor por una menor. En un momento, cuando todo parecía equilibrarse en la frágil meseta de la incertidumbre, el representante de Langford elevó la apuesta. Hizo una señal apenas perceptible, y en un sexto sentido de la sala, alguien corrió hacia la mesa central con una demanda de reclamo urgente. No era solo por la custodia, era una exigencia para que la niña fuera entregada a manos de quien presentaba los papeles de inmediato. El murmullo se volvió espeso. Un tercero que nadie esperaba se manifestó desde el público. Su voz era áspera, y traía consigo la sombra de una doble identidad. Victor Garrett, un nombre que en algunos registros aparecía como sinónimo o alias de Langford. La invocación de Garrett cambió la atmósfera. No era simplemente una cuestión de parentesco. Era la insinuación de una identidad turbia vinculada a viejas heridas del pueblo. Tierras adquiridas por métodos poco claros, pagos que se saldaban de maneras que no aparecían en las actas. La presencia de Garrett en la conversación fue como añadir una chispa en un pasto seco. En ese instante, mientras Jonas observaba, una figura pesada se levantó en la parte trasera de la sala, y con un gesto que parecía preparado de antemano, tomó a la niña en brazos. El hombre no era de los que dudan. Tenía una mirada que besaba la violencia. La sala se tensó. Un grito abrió el silencio. Jonas reaccionó sin pensar en consecuencias legales ni en consecuencias morales. Se lanzó hacia adelante. Hubo empujones, voces que se cruzaron y un disparo. Un ruido seco que indicó que la situación había traspasado la frontera de la palabra y de la ley. La continuación de aquel momento quedó marcada por decisiones que nadie tomaría a la ligera. El disparo fue un acto de defensa en el calor del peligro. La detención no fue instantánea. La consecuencia legal de aquel segundo no sería simple de dirimir. Pero en lo inmediato, la niña fue sacada del caos y la sala se transformó en un escenario de sirenas, preguntas y manos que se alzaban para asegurar una vida que, por un instante, pendió de un hilo. Cuando la conmoción inicial retrocedió lo suficiente para que las miradas volvieran a ordenar el mundo, Jonas sintió en su cuerpo el latido de la promesa que había hecho. No había sido un héroe planeado, había sido un hombre que tiró un cuerpo entre peligro y peligro, y había cumplido por fin la palabra que le habían pedido. La policía tomó medidas. Hubo interrogatorios y testimonios que tendrían que sostenerse más allá del ruido del momento. Langford, o Garrett, quedó herido y detenido. Las consecuencias legales se desplegarían como telas que tardan en secarse. Investigación, pruebas admitidas, abogados que cruzan papeles y testimonios que pondrán en la balanza no solo la letra de la ley, sino la voluntad oculta de aquellos que la manejan. Cuando Jonas salió de la sala, con la niña dormida sobre su hombro, supo que no todo estaba ganado. Lo que había hecho había abierto una brecha. La justicia, por fin puesta en marcha, comenzaba a caminar por un sendero que no sería fácil. Pero la promesa, esa palabra dicha en voz baja al borde de la muerte de Emily, se había convertido en acto. Él le había dado a la niña, en ese gesto torpe y ruidoso, la posibilidad de una vida distinta a la que alguien había querido imponerle. La carretera de regreso al rancho fue larga. Por la ventanilla, Jonas observó el paisaje que parecía inclinarse hacia el oeste, como si quisiera llevarse consigo todas las cargas. Abajo, en la noche, la casa esperó con la puntita de una luz. En el refugio improvisado, la nana volvió a sonar, ahora como un hilo que acolcha los bordes del dolor reciente. Grace, pequeña y frágil, dormitaba en brazos que habían aprendido a sostenerla en el peor de los tiempos. Afuera, el viento llevaba rumores de consecuencias y preguntas. Adentro, la casa olía a café y a supervivencia. Jonas colocó la nota en la mesa. No es mi hija.
La miró como quien mira una herida que cicatriza, y piensa en los puntos que le pondrán. Sabía que la palabra escrita era una pieza, pero no la verdad absoluta. Su verdad, por ahora, era una promesa cumplida y una decisión tomada. Sostener a quien la vida le hubiera puesto bajo custodia. La batalla legal no había concluido. Había escuchas, acusaciones, una identidad que se quebraba entre Langford y Garrett, y la posibilidad de que otros nombres surgieran. Había también la obligación de proteger a una niña que no debía ser objeto de discursos políticos ni de intereses económicos. Jonas miró por la ventana hasta que la luz de las estrellas pareció traerle calma. A su lado, Grace exhaló, y el sonido fue lo único que necesitaba para creer que, en la fragilidad, aún había un modo de resistir. Al amanecer, mientras preparaba café y atizaba el fuego, Jonas reunió a los que serían su red: Clara, el Dr. Harlan, el sheriff y un par de hombres que no le debían nada más que lealtad humana. Iban a necesitar pruebas, testimonios y, sobre todo, coraje. Porque cuando la ley muestra sus garras, los actos simples de humanidad a veces necesitan refuerzos. Había mucho por hacer: revisar los papeles del banco, interrogar a testigos, buscar más indicios de que Margaret no había abandonado por desidia, sino que había huido por miedo. Mientras planificaban, alguien dejó en la mesa una hoja. Una copia de un inventario de tierras donde figuraba un nombre que coincidía con una finca que Langford había mencionado en conversaciones públicas. Era una pista mínima, pero servía para conectar puntos que no querían ser conectados. Cada pieza de evidencia era una luz en la oscuridad: una fotografía, una letra, una canción, una llave oxidada, una promesa. Poco a poco se tejía una red que podría desmontar la representación de poder que Langford Garrett intentaba proyectar. Y así, con la amenaza todavía latente y la corte a la espera de que se consumara el veredicto de las primeras pruebas, Jonas se preparó para la siguiente jornada. Sabía que la vida que le había sido negada a Grace, familia, protección, un futuro sin miedo, no se conquistaría con palabras bonitas. Se ganaría con pasos firmes, con documentos, con testigos y, sobre todo, con la insistencia de quienes se niegan a que la ley se convierta en arma de los más poderosos. El rancho se convirtió en cuartel de una causa sencilla: proteger a una niña que había sido abandonada bajo una nota que juró no pertenecía a nadie. Allí, entre mantas, recetas médicas y el murmullo de una nana que ahora todos tarareaban, se forjaba una resistencia pequeña y obstinada. El valle, que había sido testigo de muchas decisiones, sería testigo esta vez de una que podría cambiar el destino de una vida entera. Y mientras el día rompía, con la luz extendiéndose en franjas de oro sobre el prado, Jonas apretó de nuevo la promesa en la palma de su mano. No era un papel sellado por un juez. Era la palabra que le había susurrado Emily antes de irse. Era la decisión de un hombre que, aunque roto por la pérdida, aprendía a recomponer su existencia bajo la voz de una niña que, sin saberlo, lo había resucitado de su propio duelo. La guerra apenas comenzaba. La mañana de la audiencia decisiva llegó con la misma dureza que un invierno tardío: viento cortante, cielo claro como vidrio, y el pueblo alineado en la plaza como si la voluntad colectiva pudiera inclinar la balanza de la justicia. Jonas sintió el peso de cada mirada como si fuera un abrigo mojado sobre los hombros. No buscaba la gloria. Quería, sencillamente, que la pequeña quedara fuera del alcance de quien la había puesto en peligro. Entró en la sala acompañado por Clara, el Dr. Harlan y el sheriff Blackwood. Llevaba a Grace en brazos envuelta en una manta que ya olía a hogar. El juicio se alzó como una maquinaria de palabras y sellos. El abogado de Langford, con su voz pulida y su informe impecable, presentó documentos que, en apariencia, aprobaban todo: certificados, cartas y una hoja que afirmaba un supuesto contacto previo entre Langford y Margaret. Había, como en muchos de esos casos, una capa de legalidad que intentaba cubrir lo corrupto con la rutina. Clara, con la voz quebrada pero firme, cantó de nuevo la nana en la sala. La melodía, simple y torpe, entró como una verdad que no necesitaba papel para sostenerse. Grace, sin dudar, respondió con las sílabas que había aprendido en los brazos de un desconocido que ahora era su padre. No obstante, cuando los argumentos comenzaron a moverse hacia el terreno técnico, el representante de Langford intentó desprestigiar lo humano: la nana, la llave y la carta. Dijo que la música no era prueba, que una llave oxidada no vinculaba legalmente a nadie y que testimonios sentimentales no podían contradecir la letra de un acta.
En cuanto a la persona de Margaret, presentó la versión de que ella había abandonado por desesperación, que no existía intención de poner a la niña en manos de terceros, y que el reclamo de Langford era simplemente legítimo. Fue allí cuando emergió la primera grieta en la armadura que Langford creía impoluta. El viejo empleado del banco de Kansas City, llamado Henry Dobbs, subió al estrado. Tenía las manos temblorosas y una mirada que había visto demasiadas cosas para dejarse intimidar por sellos oficiales. Contó con detalles pequeños pero contundentes, cómo Margaret había acudido meses atrás, con miedo en la voz, y había dejado una caja bajo custodia temporal. Cómo había pedido expresamente que, si algo le pasaba, esa caja fuera entregada solo a Emily Rohr, o, en su defecto, a un hombre dispuesto a cumplir una promesa. Habló de la dedicatoria, de la letra de Margaret y de un sobre cerrado dirigido a Emily. No era la prueba absoluta que anula toda duda, pero en la sala pareció poner en orden una línea que hasta entonces había sido un manojo de hilos. Mientras Dobbs hablaba, Clara sostuvo la mirada de Grace y sintió que la niña entendía que algo grande se jugaba por ella. Esa comprensión, todavía infantil, aportó una serenidad que más tarde tendría peso en la balanza. Además, el sheriff Blackwood tornó público un patrón de reclamaciones previas a nombre de Langford, disputas de tierras, testigos que no habían sido escuchados, pagos que desaparecían en cuentas opacas. Nada de ello demostraba culpabilidad en este caso particular, pero sí permitía presentar a Langford y a sus redes como un hombre capaz de usar la ley como ariete en su beneficio. La defensa de Jonas, sin los recursos de la ciudad pero con algo que no puede comprarse, contó la historia que la nota había traído consigo. La nana, la llave, la carta de Margaret y la promesa de Emily. La narrativa habló a la humanidad presente en la sala. No fue perfecta, porque la ley rara vez responde a la emoción, pero plantó una semilla de duda sobre la legitimidad del reclamo. Los testimonios del Dr. Harland, que narró el estado físico frágil de la niña y su necesidad de cuidados continuos, y de Clara, que describió la manera en que la canción unía recuerdos, pusieron en evidencia que la vida de la pequeña sería desestabilizada por un traslado precipitado. El tumulto de palabras creció hasta que, en un instante que nadie hubiera previsto, la sala se rompió como un cristal. Un hombre de aspecto compacto y rostro endurecido se levantó de la última fila, se abrió paso entre los asientos y, con manos de hierro, se acercó al estrado donde Grace se sentaba. No llevaba documento alguno, llevaba la voluntad de quien cree tener derecho a tomar lo que considera suyo. Bajo su abrigo aparecieron, como amenaza directa, los contornos de lo que en cualquier otro pueblo habrían sido simples herramientas de coerción. Nadie lo conocía por nombre en aquel momento. Su movimiento fue instintivo, calculado. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre la tomó en brazos y la levantó. Un grito rasgó la sala. La tensión que durante semanas había crecido como una cuerda tensa estalló. Jonas, sin pensar en procedimientos ni en consecuencias, saltó hacia adelante con todo su cuerpo y su pasado de ranger. Hubo empujones, órdenes del sheriff y un ruido seco que cortó la escena. Un disparo. No fue un acto de bravura cinematográfica. Fue la reacción brusca de quien enfrentó una amenaza real sobre la vida de una criatura que había llegado a amar. El golpe de la bala hirió al agresor, y la sala se llenó de inmediato de policías que seguían el protocolo. Inmovilizar, asegurar a la menor, separar a los involucrados. La herida de aquel hombre fue tratada con rapidez. No hubo sangre narrada con sordidez ni sensacionalismo. Hubo la respuesta de un servicio que actuó. La propia vida del agresor, que resultó ser un peón a sueldo con conexiones que llevarían a nombres mayores, quedó entre las manos de la ley, y la ley debía ahora sobreponerse a la violencia con su propio ejercicio. Langford, o la sombra de Garrett a quien representaba, fue arrastrado hacia un proceso de investigación cuyo alcance despertó temores en círculos que antes se sentían intocables. Después del caos, cuando la sala volvió a la calma desordenada que precede a las decisiones, el juez dispuso una suspensión temporal del proceso para ordenar los hechos. Jonas fue apartado para declarar. Se le miró con la mezcla inevitable de alguien que salva y alguien que rompe las reglas. Su acto sería juzgado en paralelo a la pugna por la custodia. En la intimidad del juzgado, bajo la luz fría de una lámpara, Jonas repitió por qué lo había hecho. No por venganza, sino porque la vida de la niña pendía de un hilo. No era una justificación retórica. Era la explicación simple de alguien que había hecho lo que la promesa y la responsabilidad humana exigían.
La investigación abrió un mapa que comenzó a mostrar figuras que Langford había intentado mantener difusas. Registradores autodefinidos como diligentes mostraron grietas en sus expedientes. Nombres que reaparecían bajo alias estaban a la espera de ser enlazados con pruebas y testigos. En la víspera de la nueva audiencia, el peón que se llevó a Grace confesó, entre lágrimas y amenazas, que había actuado por órdenes de una figura que se movía entre Langford y Garrett, alguien que usaba los sellos del mundo legal para encubrir acciones ilegales. Sus palabras, en manos del sheriff y de los abogados de la acusación, fueron el eslabón que permitió solicitar registros bancarios, búsquedas en archivos y la apertura final de la caja resguardada en Kansas City. La caja, cuando se abrió en presencia del tribunal, no fue un deus ex machina. Contenía papeles, sí, pero nada que de golpe resolviera todo. Había recibos, cartas, facturas. Había una fotografía con la figura de Margaret y un hombre cuya cara pocos recordaban, pero que varios ancianos del pueblo identificaron: Victor Garrett. Más importante aún, un sobre cerrado dirigido a Emily Rohr apareció con la letra de Margaret pidiendo expresamente que, si ella ya no podía cuidar de la niña, la persona indicada fuera alguien de confianza que hiciera honor a la promesa. No era una sentencia de derecho, pero era la confirmación de una intención clara y consciente. El público en la sala comenzó a asentir. La historia que Jonas había presentado como rumor con papel se convertía ahora en una narración apoyada en pruebas. Los aliados de Langford intentaron desacreditar testigos, buscar inconsistencias, pero la presión de los hechos y el peso de testigos adicionales inclinó la balanza. La defensa del hombre poderoso intentó presentar motivos económicos para las cartas de Margaret, insinuó manipulaciones y errores, pero la constelación de pruebas, la nana, la caja, la declaración del peón, Dawkins del banco, hizo que la figura de Langford se viera cada vez más como un actor que había intentado apropiarse de lo que creía valioso por medios que no encajaban en la moral de la comunidad. Mientras la investigación avanzaba, la vida cotidiana del rancho retomó su respiración entre presentimientos. Jonas cuidaba a Grace con la rutina de quien ha aprendido a leer cada respiración. Vigilaba su fiebre, medía su pulso, le daba de comer a cucharadas cuando era necesario, la miraba dormir para asegurarse de que sus sueños encontraran cauces seguros. La niña empezó a recuperar ese brillo que la falta de cuidado había opacado. Sus ojos dejaron de vagar con desconfianza y comenzaron a buscar rostros que le devolvieran el mundo. Clara se convirtió en maestra y madre por entrega. El doctor Harland revisaba su evolución con profesionalidad y un afecto que no se disimulaba. El rancho, que antes era un lugar de luto silencioso, se llenó ahora de una nueva textura. Risas tímidas, pasos que se aprendían y una sensación de reconstrucción lenta. Llegado el día de la sentencia para el sospechoso herido y de la audiencia en la que se decidiría la custodia provisional, la pequeña escena que muchos habían predicho se convirtió en un recordatorio de lo que la comunidad podía hacer cuando se alineaba. El juez, viendo la acumulación de pruebas y la incierta legitimidad del reclamo de Langford, otorgó la custodia provisional a Jonas. No era una adopción definitiva. Era por el momento una garantía de que la niña quedaría bajo los cuidados de alguien que podía ofrecer estabilidad. Además, se autorizó una investigación penal contra Victor Langford y las personas que habían financiado las acciones en su nombre. El proceso se transformó en una ocasión para que la ley hiciera su parte: indagar, procesar y, si correspondía, condenar. Jonas vio llegar el fallo como un alivio contenido. No celebró, no necesitaba teatro. Lo que guardaba era una certeza simple: la niña podía quedarse bajo su techo por más tiempo. En su bolsillo, la nota "no es mi hija" seguía siendo un recordatorio incómodo de que la identidad no siempre llega en forma de papeles, sino de acciones. Decidió guardarla en una caja junto a la llave oxidada, no como símbolo de derrota, sino como testimonio de una historia que había empezado en la urgencia y que ahora buscaba su desenlace. Los meses siguientes fueron de un proceso judicial que demoró, pero que, poco a poco, fue mostrando sus líneas. Entre diligencias y declaraciones, las maniobras de Langford cedieron terreno. Algunos de sus aliados, acorralados por pruebas y por la amenaza de consecuencias penales, comenzaron a hablar. Se revelaron transacciones, pagos a funcionarios y presiones a notarios. La justicia, lenta pero decidida, arrancó confesiones que demostraron que Victor Garrett, ese nombre oscuro que había surcado la historia como un alias, había manipulado documentos y utilizado testaferros para blanquear reclamaciones. La verdad, al fin, tenía más de una boca para decirse.
En la fase penal, Garrett fue imputado por una serie de cargos que iban desde fraude hasta coacción. Su caída no fue gloriosa, pero sí efectiva. Durante el juicio, la caja, las cartas y la nana resonaron nuevamente como piezas del rompecabezas que mostraban una intención. Margaret había huido por miedo. Ella había intentado garantizar que su hija no volviera a manos de quien la amenazaba. La condena de Garrett, cuando llegó, no borró el pasado, pero fue un gesto de reparación. Las instituciones, cuando funcionan, pueden frenar a quienes usan la ley para oprimir. Por su parte, Jonas enfrentó un proceso por el disparo. En su declaración repitió lo que había dicho 1000 veces, que la acción fue en defensa de la menor. La investigación concluyó que actuó en legítima defensa, dada la inmediatez de la amenaza y la incapacidad de la sala para neutralizarla sin exponer a la niña. El veredicto representó, en cierta forma, un reconocimiento de que la ley también valora la vida cuando está en peligro, y que a veces, las decisiones humanas abruptas deben entenderse en su contexto. Con el tiempo, la custodia provisional se convirtió en algo más permanente. Jonas inició los trámites de adopción con la ayuda de Clara y el sheriff. La burocracia fue menos cruel cuando hubo testigos que contaban la verdad que había quedado a la vista. La aprobación final no fue inmediata, pero sí llegó. No por la magia de un acto, sino por la suma de pruebas, por el testimonio de quienes habían visto la transformación de un hombre y de una niña, y por la certeza de una comunidad que había decidido proteger a quien más lo necesitaba. El epílogo de esas gestiones fue una tarde de otoño, años después, cuando Grace, ya más alta, de manos suaves que aprendían el oficio de quien cuida, abrió la puerta de una pequeña clínica en la ciudad cercana. El letrero, con letras sencillas, anunciaba un lugar donde los niños podían recibir ayuda y escucha. No fue un hospital grandioso, ni una obra de caridad rimbombante. Fue un espacio de curación para heridas que la medicina y la ternura podían atender. Grace había decidido que su pasado no sería solo recuerdo, sino impulso. Había aprendido a cuidar como la cuidaron. Había escogido dar la vida que a ella le fue negada. Jonas, envejecido por los años en que la tierra le midió la paciencia, asistió a la inauguración junto a Clara, al Dr. Harland y al sheriff Blackwood. La comunidad se presentó en masa. Los rostros que alguna vez dudaron ahora lloraban de alegría. No era mérito personal. Era el resultado de una promesa que alguien honró cuando nadie miraba. En la pared de la clínica, junto a una fotografía antigua de la casa del rancho, había un marco con la nota: «No es mi hija». La inscripción se veía pequeña, casi indigente, comparada con la vida que en ella había germinado. Jonas la colocó allí no como un reto, sino como una marca. Aquello que la palabra intentó negar no sobrevivió por tinta, sino por manos. Los años trajeron otros regalos. Grace se casó con un maestro de la escuela del pueblo, un hombre de sonrisa clara que la amó con la paciencia de quien comprende el valor del refugio. Tuvieron hijos con nombres que mezclaban memoria y esperanza. A veces, cuando la tarde se volvía lenta, se escuchaba la nana que Emily cantara hace tanto tiempo, trenzada con nuevas voces. La clínica creció. Abrió una ala para apoyo psicológico y un programa de tutores para niños que, como Grace, necesitaban reconstruir la confianza. No se trató de redención individual. Fue sanar en comunidad. Quienes habían ayudado al principio siguieron lado a lado, convencidos de que la vida digna se construye con constancia. Jonas envejeció con la serenidad de quien sabe que cumplió una palabra. No buscó medallas ni reconocimiento público. Encontró su recompensa en los desayunos frecuentes en la cocina, donde la risa de los niños tapaba los ruidos de la soledad que lo acostumbró antes. Cuando sus manos ya no fueron tan diestras para las labores del rancho, fue Grace quien se puso a su lado con la ternura de quien no olvida quién le dio la vida que le negaron. Cada noche, antes de dormir, él miraba a la niña que ahora era mujer y sentía la plenitud de haber cumplido la promesa que Emily le pidió. No era un milagro en el sentido sobrenatural. Era el resultado simple de elecciones persistentes, de personas que se atreven a sostener a otros cuando nadie más lo hace. El juicio contra Garrett dejó consecuencias más allá de la prisión. Su empresa de tierras fue auditada, varios notarios fueron sancionados, y la región revaluó sus procedimientos para evitar que la legalidad se convierta en pantalla para la corrupción. El triunfo no fue absoluto. La vida rara vez lo es. Hubo pérdidas, cicatrices que no desaparecieron, y noches en las que la promesa tuvo que renovarse en actos sencillos. Pero también hubo niños que recibieron ayuda porque una mujer decidió abrir una clínica,
porque un sheriff creyó en la palabra de su comunidad y porque un hombre que había amado a su esposa recogió a quien otra madre quiso proteger con su último aliento. En el patio del rancho, años después, se alzó un pequeño jardín donde Jonas plantó flores en memoria de Emily y de Margaret. Cada primavera, las flores crecían como si la tierra conociera la costumbre de ser signo de cuidado. Grace, con manos seguras, regaba a menudo. A veces cantaba la nana con la misma cadencia con la que la había aprendido. No era una repetición melancólica, era la transmisión de una historia que, de algún modo, convirtió el abandono en un puente hacia la vida. En un día claro, cuando la luz del atardecer acariciaba la casa, Jonas se sentó en el porche y sostenía la vieja nota doblada. La miró sin rencor ni júbilo excesivo. La examinó como quien observa una herida cerrada y entiende que su cicatriz cuenta la verdad del proceso. La frase «no es mi hija» había actuado como inicio de una historia que, paradójicamente, la desmentía con cada acción cotidiana. La niña que no quiso nadie recibió la vida que alguien decidió darle. No fue una cuestión de destino, sino de decisión, de elegir una y otra vez proteger, alimentar, enseñar y perdonar. Esa fue la lección más sencilla y más difícil que la historia dejó, que la vida que te niegan puede ser reconstruida por quienes aceptan la responsabilidad de cuidar. Grace vivió para ser ese testimonio. Cada pequeño gesto suyo, la clínica, su familia, fueron capítulos que cerraron la herida inicial sin eliminar su memoria. Jonas murió una tarde de verano, viejo pero en paz, rodeado por la familia que eligió, por la gente que había sido su red, y por los ecos de una canción que atravesó generaciones. En su mano, al final, la nota quedó plegada, guardada en un cajón junto a la llave oxidada, no como un estigma, sino como un recordatorio de lo que valía la pena proteger. La historia quedó en el pueblo como una marca. La imagen de una nota escrita en la prisa de una madre, la decisión de un hombre de campo, y el resultado de una comunidad que no permitió que la ley fuera un instrumento de poder para quien la quería pervertir. Nadie prometió que todo sería perfecto. El mundo siguió siendo duro, legalidades seguirían en disputa y la vida exigiría nuevas guardias. Pero la promesa de Emily, cumplida a medias por aquel hombre que aún olía a heno y café, se convirtió en lección. La redención no es un milagro que cae del cielo, sino la suma de manos que se niegan a soltar. Si esta historia te movió, compártela con alguien que creas que necesita recordar que una promesa puede cambiar destinos. Y si puedes, apoya a organizaciones que protegen a los niños. A veces, la vida que se les ha negado se recupera cuando muchos deciden hacerse cargo.